Bueno, muy bien. Voy a empezar a compartir con vosotros precisamente de un maestro de escuela. Fue el último español, precisamente, que ejecutó la Inquisición en España. Estamos hablando de 1826. Precisamente un maestro de escuela, se llamaba Cayetano Ripoll. Y antes hemos visto que nos presentaba una foto del William Rule. Ese hombre estuvo hablando con testigos de la ejecución de Cayetano y nos ha transmitido los últimos momentos de la ejecución, del juicio y del entierro. Fijaros qué interesante, este misionero inglés le interesó mucho fue el pionero completamente de la Segunda Reforma en España. Y él fue quien nos ha transmitido unos detalles muy interesantes de la vida de Cayetano Ripoll. Cayetano nació en Solsona, en la provincia de Lérida. Aproximadamente, por la fecha de bautismo, sabemos que aproximadamente 1778. Es curioso lo de la fecha del bautismo, porque cuando fueron a ejecutarlo, la Inquisición, pues resulta que no se encontraba la partida de nacimiento. Y entonces surgió la duda, ¿será católico? Porque si no era católico, no se le podía aplicar la sentencia de hereje. Y entonces hubo ahí una anécdota muy interesante, fueron a buscar allí a Solsona, pues hasta que encontraron la partida de nacimiento de este hombre. Y fue ajusticiado el 31 de julio de 1826, aproximadamente con 48 años de edad. El último ajusticiado de la Inquisición. Hay testimonio de sus alumnos. Hay 3 alumnos que se conserva el nombre de ellos: Vicenta Sanchís Gavino, Rosa Aquilis Soler y Juan Bautista Planels. Dice que le escucharon decir que había nacido en Solsona y haber sido educado en la capital del Principado. Era de la provincia de Lérida, en Cataluña. Dice que le describieron de esta manera, que era alto, grueso y con melena. Así que tenemos aquí una persona que todavía no ha conocido al Señor. Vamos a empezar a hablar un poco de su vida y todavía no ha conocido al Señor, es maestro, ya vemos unas inclinaciones humanas muy bonitas. Una persona que le gusta la educación, que ha estudiado y que tiene corazón para transmitir los valores de las enseñanzas humanas a los niños. Así que fue maestro dicen los libros, en todos lados pone Bufasa, pero dicen los valencianos que es Ruzafa, que actualmente es un barrio de Valencia. En la época de Cayetano, pues era en las afueras. Como sabéis, las ciudades han crecido y han cogido los pueblecitos de alrededor. Así que tenemos en Valencia a Cayetano, y si nació en el 78, hasta la Guerra de la Independencia, que es 1808, son 30 años. Porque con la Guerra de la Independencia empieza una cosa, empieza su historia hacia conocer al Señor. Napoleón, como sabéis, invade España. Quiero hablar un poquito cómo estaba el tiempo en España. En 1805 es la guerra de Trafalgar, aquí en Barbate. Aquí en Barbate, en el mar, se enfrentan las escuadras de España y Francia, por un lado, contra Inglaterra. Y la invasión de España se produce en 1807. Fijaros lo que es un país como España, que había dominado casi el mundo en la época del Imperio, verse invadida por los franceses. Esta invasión, hermanos y amigos, fue terrible. Saquearon literalmente España, profanaron
conventos, catedrales, todos los tesoros artísticos, por supuesto, matanzas, violaciones. Fue una conquista o una invasión muy fuerte. Y la reacción de los españoles pues fue también muy fuerte. Fue una guerra que duró 6 años, Una guerra que duró 6 años y había pasado una cosa muy interesante. Carlos IV había abdicado en favor de su hijo, Fernando VII. Este rey ha sido de los reyes más pésimos de la Casa de los Borbones porque era un traidor total. Traicionó a su país y se puso en manos de Napoleón, que lo tenía en Bayona. Allí lo tenía bien cebado, como se suele cebar a los traidores y a esta gente de la realeza, con vanidad y mentiras. Lo tenía allí mientras Napoleón invade España. Y se forman en España, por un lado, el ejército que había quedado español hace una alianza con Inglaterra y Portugal. Y es muy interesante, en España, precisamente por el catolicismo, siempre ha fomentado un anti-británico, anti-inglés, lo cual ha sido siempre nefasto para España, porque precisamente Inglaterra, con Wellington, el famoso general Wellington, nos ayudó a la guerra de la independencia. O sea, Inglaterra, el país protestante, enemigo secular, pero secular por el tema de la religión. Y España siempre ha sido traicionada en el aspecto religioso por el Vaticano porque siempre ha estado a favor de Francia, menospreciando siempre España. Como España era más papista que el Papa, España era el pueblo del cirio y de la cruz, pues lo tenía ahí como la espada de ellos. Y entonces, detrás de Napoleón y esa invasión, estaba el papado bendiciendo a Napoleón. Fue bendecido por el Papa y constituido emperador por el Papa. Y tienen que venir estos protestantes anglosajones con Wellington a la cabeza para ayudarnos, porque fueron ellos, porque España no tenía medios ninguno, para echar de España a Napoleón. Esto es una cosa muy interesante. Esto no lo escucharéis nunca en ningún lado. El agradecimiento que España tiene que tener hacia Inglaterra. Hace poco estamos también en otras conferencias y hablaban de la industrialización de España. Fue eso todo inversión británica, y gracias a esa presencia británica en las minas, en las bodegas de Jerez, del vino, del ferrocarril, gracias a esa presencia inglesa, el Evangelio, por medio de la Iglesia anglicana y de la Iglesia metodista, tomando pie de esa presencia, pues entró en España. O sea que las grandes bendiciones que hemos tenido como españoles nos han venido precisamente de ese gran enemigo, que no es tal enemigo, sino que nunca le ha interesado al papado y a las potencias de que en España triunfara el protestantismo. Así que se levanta Agustina de Aragón, nuestra famosa heroína, Agustina de Aragón en Zaragoza, el 2 de mayo en Madrid, y España se convierte en una auténtica guerra de independencia. Y fue muy interesante porque se formaron partidas. Las partidas eran grupos de guerrilleros de todos los pueblos, muchas veces capitaneados por los curas de los pueblos. Tened en cuenta que los franceses habían expoliado y habían destrozado los catedrales y patrimonio de la Iglesia católica. Entonces, los propios curas eran los primeros interesados en echar a los franceses de aquí, porque les habían quitado el poder y la riqueza. Así que la guerra de la independencia le costó a Francia 300.000 muertos aproximadamente, y a los españoles también aproximadamente.
Y es curioso, dijo Napoleón que la úlcera española le hizo perder Rusia. Rusia, como sabéis, fue invadida por Napoleón en 1812. Invadió toda Europa. Y dice que esa úlcera española le hizo traer muchísimas tropas hacia aquí que tuvo que quitar de otros sitios y de Rusia. Es muy interesante. Así que duró 6 años, de 1808 a 1814. En esta guerra, pues curiosamente, solo Cádiz no fue conquistada por Napoleón, como sabéis. Y en Cádiz se formó las famosas Cortes de Cádiz, donde se dio a luz la Constitución de 1812, estando sitiado con todo lo que es. Hay que resumir mucho la historia, como comprenderéis, solamente para que tengamos una idea de Ripoll Cayetano lo que estaba viviendo. Nos dice la historia que Cayetano, en su pueblo, pues se formó una partida y para combatir contra los franceses. Hay un detalle curioso. Los franceses, por la ley de la guerra, a los soldados del ejército español, si caía en combate o prisionero, se le perdonaba la vida como prisionero. Pero a los que pertenecían a los guerrilleros o partidas del pueblo, se les mataba automáticamente. Eso es una ley de la guerra en muchos sitios. Los mercenarios se les mata. A los soldados, las leyes internacionales obligan a tener la ley de la guerra y tener una consideración con los que son soldados. Todo lo que sean mercenarios o voluntarios, eso pasó también en la Guerra Civil Española. Tanto de un lado como de otro, a todo lo que no fueran soldados se les mataba automáticamente. Y me quedo ahí, ¿vale? Entonces Cayetano entra a formar parte de una partida liderada precisamente por un cura. El más famoso, que no era el famoso cura Merino, se hizo famoso en España porque fue muy valiente, fue muy luchador y estuvo ahí dando batalla. Fue una guerra en que participaron las mujeres, entre ellas Agustina de Aragón, una heroína española, porque la mujer sufrió muchísimo la violación de las tropas francesas. Y fue muy cruel esta lucha. Lo cierto es que esta partida donde estaba Cayetano, pues cayó en una emboscada. En esa lucha cae prisionero, en una emboscada. ¿Y qué pasa? Pues los franceses, en vez de matarlo, como lo ven, que era un hombre culto, que no he dicho antes que había estudiado, ¿no? Que había estudiado, no sé si he dicho antes que había estudiado latín y teología, en los escolapios de Solsona. Eso se me ha olvidado decirlo antes. Y entonces sabía también francés, tenía nociones de francés. Claro, cuando los franceses le ven que sabe francés, que era un hombre culto, con apariencia, y entonces se lo llevan de prisionero de guerra a Francia. Los franceses tenían mucha necesidad de mano de obra barata, entonces llevaban prisioneros de toda Europa a hacer carreteras, a hacer fortificaciones, a trabajar en los campos. Nada nuevo que no se haya hecho siempre, eso se ha hecho siempre, pero este hombre libró su vida por saber francés, lo cual nos indica que es importante es tener conocimiento que en algún momento te puede ayudar, hasta te salva la vida, ¿no? Y mira por dónde lo llevan a una zona de Francia a trabajar allí en los campos, pero cae gravemente enfermo. Y lo iban a matar porque era un hombre que no valía para nada, enfermo, pues ya le daban un tiro de gracia. Pero resulta que aparece Pierre, solo sabemos el nombre, no el apellido, Pierre, que era cristiano cuáquero. Antes nos ha dicho Daniel que los cuáqueros llegaron al 100% de la alfabetización, porque eran gente de la Biblia a rajatabla. Interesante. Entonces, este Pierre habla con el responsable de los presos y le dice: déjeme usted que yo lo cuide y yo me haga cargo de él, porque los cuáqueros eran gente muy pacífica, humanitarios, estaban por muchas reformas
de las cárceles, reformas sociales, a favor de la educación, y eran muy pacifistas. Y resulta que Pierre, en su propia casa, pues lo cuida, lo va sanando y le va hablando del Señor. Y como ellos se reunían, los cuáqueros se reunían en la casa de Pierre y en el pueblo, él va recibiendo toda esa atmósfera y toda esa doctrina, lo cual era totalmente nuevo para él como español tradicional y católico, y llega a tener una experiencia de Dios muy bonita. Pero quiero decir una cosa interesante, ¿no? Estas fuentes cuáqueras, César Vidal dice, el historiador César Vidal dice que los cuáqueros todavía tienen en sus fuentes históricas este acontecimiento de Cayetano Ripoll con Pierre, que es un dato interesante. Y él está asumiendo, pero ¿qué escucha él? Es muy interesante. Tengo aquí un estudio de Juan Driver, el historiador, y nos dice que es interesante qué es lo que recibe nuestro hermano, ya hay que decirle nuestro hermano Cayetano Ripoll. Dice que se trata de un movimiento, los cuáqueros, radical, inglés, que surgió en 1650, siglo XVII, y que durante los primeros 40 años fue el movimiento religioso de más rápido crecimiento en el occidente. Uno de los principales líderes de este movimiento cuáquero fue George Fox, ¿vale? 1624-1691. Dice que es uno de los pocos genios religiosos en la historia inglesa. Fue el principal entre un grupo de líderes carismáticos. Luego de una intensa búsqueda, Fox experimentó una transformación radical en su vida por medio de lo que ellos llamaban la luz interior del Cristo viviente. O sea, la presencia del Espíritu Santo, una transformación real. Y eso fue lo que le hizo cambiar, y hacían énfasis en que la persona tenía que experimentar el nuevo nacimiento, tenía que experimentar a Dios y al Espíritu Santo en su vida para ser de verdad cristiano. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que ellos, digamos, se enfrentaban en su país, Inglaterra, al anglicanismo, que es un catolicismo al estilo inglés, con una teología protestante por una parte, pero con mucha dosis romana. Entonces ellos, de liturgia y de todo eso, pues pasaban bastante, iban a la realidad espiritual. De hecho, incluso llegaron a no practicar el bautismo en agua o la cena del Señor, porque decían un razonamiento muy interesante. Son símbolos de realidades espirituales. Si tengo ya la realidad espiritual, puedo prescindir del símbolo. Es una reflexión que ellos tenían, pero también como contrapartida a ese anglicanismo, a ese catolicismo, que solo está basado en los sacramentos tienen poderes por sí mismos, toda esa teología, ellos simplificaban con una vida espiritual. Ellos se referían a aquello de Dios en todo hombre. Por eso, si veis quizá la vida de Cayetano Ripoll, hay sitios donde dicen que era deísta. Lo acusaban de deísta. El deísta es que un Dios muy impersonal, pero era todo lo contrario. Cayetano Ripoll se basaba totalmente en la Escritura, en los mandamientos de Dios, igual que los cuáqueros. Pero como ellos hablaban, claro, cuando se habla, el que no te entiende puede interpretarte, ¿no? Esa luz interior que todo hombre tiene, Dios está en todos somos Dios, todos tenemos parte de Dios. Ya llega ahí una especulación de ese tipo, ¿no? Y también os diré que fueron pacifistas asiduos, los cuáqueros en su época primitiva lograron una síntesis extraordinaria entre evangelización y preocupación social. O sea, ellos se podían decir, somos cristianos, no nos queremos mezclar con los pecadores, pero no se aislaban. Precisamente con su obra social mostraban el amor al prójimo, no se aislaban. Fue una síntesis muy bonita, muy importante en su vida. Hay más cosas aquí y
Y una cosa también, en sus reuniones, pues no tienen nada, simplemente se reunían en silencio y esperaban que el Espíritu hablara. Cada uno un salmo, una palabra, una oración, un pensamiento, una revelación, una profecía. O sea, se reunían en torno a Dios, a ese Espíritu, y libremente cada uno pues expresaba lo que sentía en ese momento, aparte de la exposición de la palabra. Bueno, pues resulta que está allí, se convierte al Señor, y entonces cuando se recupera coincide que en España pues aparece el trienio liberal, 3 años en que los liberales cogen el gobierno y obligan al Fernando VII a jurar la Constitución que no quería. Entonces en España se divide el país entre liberales y conservadores. Los conservadores querían la Iglesia Católica con todos los privilegios de toda la vida y seguir todo igual. Y claro, los liberales pues querían la Constitución, querían libertad, por supuesto, de religión, que no lo consiguieron en la Constitución de Cádiz, no se consiguió. Dice que en España la religión será la católica, pero bueno, ya se fue metiendo otras cosas. Y fue una guerra tremenda. Entonces, cuando este Fernando VII llega, jura, pero con la boca pequeña, y empieza a ver ahí un movimiento, un tiempo que le llaman sexenio absolutista. Sexenio absolutista, que es del 14 al 20, 1814 al 20. Pero en el 20 los liberales consiguen meterse en el gobierno y obligar que este hombre pues acate la Constitución. Y entonces Cayetano, aprovechando esta libertad, regresa a España. Llega a su pueblo ahí y empieza a enseñar en el colegio. ¿Y qué pasa a este hombre? Llega a un pueblo, a la extrarradio de Valencia, y por supuesto, sabéis que los maestros rurales, los maestros de entonces, pues enseñaban de todo, ¿verdad? Desde religión, matemática, historia, enseñaban de todo. Y este hombre, pues solo enseñaba los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y este hombre, pues claro, cuando pasaba el Vía Crucis, pues pasaba el viático, que es cuando llevan a los enfermos, la hostia, van por un lado, había muchas procesiones, como sabéis, y en vez de Ave María, a la hora de saludarse, sabéis que Ave María, purísima, sin pecado concebida, era el saludo, pues él decía, alabado sea Dios. Y entonces eso estuvo un tiempo, claro, los niños estaban contentos con él, pero claro, en un pueblo enseguida se va corriendo la voz, Y la cosa es que una mujer lo denuncia por no rezar las jaculatorias marianas en la escuela y por no doblar su rodilla ante los viáticos, el viático que pasaba por la calle. Por supuesto, este hombre no iba a misa, no iba a la iglesia. Y eso estuvo un tiempo hasta que, claro, esta mujer fue un artilugio, por supuesto, fue una mujer, la excusa para que los que estaban detrás, que eran los curas, querían quitar a toda costa, porque date cuenta, como buen cuáquero, la educación que él enseñaba era de primera. A unos niños de pueblo, enseñarle una educación de primera y encima los 10 mandamientos, el cual uno de ellos, como sabéis, no estará sin imagen alguna. En aquellos tiempos, imagínate. Así que fue detenido el 29 de septiembre de 1824. Pues este hombre, el 29 de septiembre de 1824, lo meten en prisión. Unos dicen que en el penal de San Gervasio y otros dicen que en el San Narciso. Lo mismo cambiaron de nombre, no lo sabemos. 2 años estuvo en la cárcel. Y estuvo presionado, dicen las crónicas, que por los mejores catequistas que pudieron echar manos para ver si lo convencían para que se retractara. 2 años en la cárcel, como hereje. Y todos los días la visita no del hermano que te trae
la bendición, sino los apologistas del catolicismo. Venga y venga y venga y venga. Una tortura durante 2 años. Pero este hombre no se retractó. ¿Qué os parece? Dicen que enseñó a leer a muchos presos y que tenía una actitud muy humanitaria, de mucho amor hacia todos los presos de la cárcel, que fue un testimonio. Testimonio, no lo maltrataron. Todos los testimonios que tenemos a mano no lo maltrataron, no, cosa rara, porque qué menos que una paliza de vez en cuando no se le quita a nadie. Pero a este hombre, gracias a Dios, no lo maltrataron, nos dice. Entonces, y fijaros, está en la plaza del Maestro Ripoll, en Valencia. Ha quedado la testimonio de este hombre muy grabado en Valencia. Hay estudios, mucha gente. Unos son ateos que quieren buscar como ocasión contra la Iglesia Católica, otros de diferentes, pero ha sido un testimonio porque fue muy bonito y fue el último ajusticiado de la Inquisición y maestro. No sé, tenía todos los condicionantes de un personaje bonito, de película, que como buenos españoles pues no hemos hecho ninguna película de él, pero es un tema de película, para hacer una película bonita de verdad. Así que en el juzgado de Valencia él se reconoce cuáquero y dijo 2 frases interesantes. No puedo hacer nada contra mi conciencia ni puedo mentir a Dios. El tema de la conciencia, pues, era muy clásico del pueblo evangélico y del pueblo protestante. Que aunque el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo abusaron, hubo dictadura porque se mezclaron con el poder, pero dentro de mucha más libertad, de entender mucho más la libertad de conciencia de las personas. Lo cual aquí en España no, de ninguna manera. Eso era un concepto, podríamos decir, modernista, novedoso. Conciencia, tu conciencia, tú tienes que obedecer los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, te han bautizado desde chiquitito, tú eres católico y eso es lo que hay. No te puedes salir de ahí. Y este hombre venía diciendo, hablando de conciencia, de que él era un hombre libre, tenía su conciencia y no podía violarla, y que esa conciencia estaba formada delante de Dios. Y cuando tú estás en contacto con Dios, tú no puedes engañar a Dios, porque eso es lo último de un verdadero creyente. Y también dijo, si los hombres se guiaran por los 10 mandamientos, irían mejor. Y eso es lo que este hombre dijo. Y dice que al citar el mandamiento de no te harás imagen alguna, ni las honrarás, dice que hubo un silencio sepulcral. Fijaros, en una corte penal, o sea, un juzgado de aquellos tiempos, lleno seguramente de sacerdotes, de obispos, de gente, militares, decir, está prohibido hacer imágenes y honrarlas. Se quedaron todos realmente impactados. La condena fue el 31 de julio de 1826. Nos dice en las crónicas que José María Despujol, gobernador eclesiástico, y Miguel Taranzo, inquisidor de Valencia, presiden el auto. Como había acabado el trienio liberal, vuelve a restaurarse el absolutismo de Fernando VII. Restaura todo, y los curas de nuevo vuelven a hacer lo que les da la gana. Se había abolido la Inquisición, pero ellos la restauran, le llaman juntas de fe, y le dan otro nombrecito, pero era lo mismo. Y lo condenan a muerte, ¿vale? Por hereje protestante y por enseñar solo los 10 mandamientos. Esta es la sentencia básicamente. Y hay un personaje que está detrás de estos jueces, porque en aquella España nuestra, como hoy, siempre hay alguien detrás de ese alguien, que son los que de verdad mandan en esta vida. El responsable principal fue el obispo Simón López, que presidía las juntas de fe,
juntas de fe le llamaban. Este hombre dejó el escaño de diputado, que era diputado nacional, por no acatar la Constitución y ayudó a derogarla en Valencia. Y dijo este obispo: Dios quiere que sirva de escarmiento para unos y de lección para otros. La muerte de este hombre. Y este hombre, este santo católico, pues está enterrado en la Catedral de Valencia. Este hombre, el que estaba detrás de todo esto, tiene su sepulcro, como sabéis las catedrales, ¿no? Habéis visto los sepulcros que hay, los obispos. Pues allí está enterrado, hermano. Pero ya ha sido también juzgado por el Señor. Mucho me temo, no nos corresponde a nosotros, pero me recuerda la historia de Lázaro y del rico Epulón. Cuando murió Lázaro, con aquellos perros alrededor, fue llevado por los ángeles al cielo, hermanos. Pero mira lo que le pasó a Cayetano. Lo llevaron a la horca, tenían preparada la horca, pero la ley católica dice que los herejes tienen que ser quemados. Casiodoro de Reina fue quemado en efigie y otros fueron quemados vivos. Los herejes tenían que ser quemados vivos. Pero claro, ya los tiempos eran un poco más modernos y no optaron por ahorcarlos. Y tenemos el testimonio que recogió Rull, el misionero que estáis viendo ahí. Este es el hermano que por Gibraltar pasó por España, y fundando comunidades, y aquí en Cádiz, en el Puerto Santa María, en Jerez, fundó los colegios y el depósito de libros, este hombre. Pues este hombre estuvo en Valencia y nos dice que estuvo hablando con el sacerdote Félix, que era carmelita, en abril de 1838. Este hombre estaba allí en Valencia y habló con sacerdote que fue testigo presencial, y visitó el lugar de la ejecución. Y le dijo este sacerdote carmelita, Félix, que nuestro hermano Cayetano Ripoll vestía traje color pardo, el mismo con el que entró en prisión. O sea que el mismo traje en 2 años fue el que tuvo. No lo maltrataron. Del cadalso, el cadalso es donde ponían, como sabéis, la horca y el suelo lo ponen abatible para que el reo caiga para adentro. Pues dice que quitaron todas las cruces. Quitaron todas las cruces de por allí para que no hubiera cruces. Dice que subió con dignidad y decisión, que le negaron llevar la Biblia en sus manos. Él había pedido llevar la Biblia, pero se lo negaron. Ese último deseo se lo negaron. Subió con decisión, con dignidad, y el sacerdote le acompañó hasta el final, allí. Y dice que Cayetano le dijo al sacerdote que estaba a su lado: ¿se puede condenar a un hombre que solo ha intentado obedecer los mandamientos de Dios? Qué buena pregunta, ¿verdad? Fijaros, hermanos, hoy que estamos viendo tantos mártires cristianos por el mundo, simplemente porque es cristiano, una persona sencilla, porque va a una iglesia de cualquier rama cristiana, matarlo. Hermano, parece mentira. Para nosotros que somos en un país tan libre nos parece increíble, pero simplemente porque este hombre predicaba los mandamientos de Dios, que están en la Santa Biblia, que encima la tenían ellos allí. Porque sabéis que la católica es la misma que la protestante, exceptuando los libros deuterocanónicos. Hermanos, entonces le pusieron la soga al cuello y exclamó Cayetano: muero en paz con Dios y con los hombres. Otra gran enseñanza, hermanos y amigos. Muero en paz. Y yo diría, ¿por qué no vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos, y con nuestro prójimo? No podemos tener paz profunda, ahora que estamos vivos, estamos libres. Hermano, ten paz. Este hombre lo perdió todo. Este hombre se dedicó al Señor, a su enseñanza. No nos consta por ningún lado que se hubiera casado, hubiera tenido familia, no consta por ningún lado. Y este hombre no le importó, hermano.
morir por el Señor. Podía haber dicho cualquier cosa y se hubiera librado. Pero no lo hizo, por dignidad. Pues, hermano, dice que a la primera sacudida su cuello se partió. Y dice que el testimonio de Cayetano impactó tanto en el juzgado como en la horca, impactó a todo el mundo. Quedó la gente impactada. Pero fíjate el entierro que le hicieron, como era un hereje, era impuro, a los ojos de ellos era un objeto de Satanás. El reo caía en un tonel. Como no lo quemaron, cuando lo ahorcaron, se ahorcó. Le prepararon un tonel, un bidón, pintado con serpientes y fuego, símbolo del infierno, como sabéis, con serpientes y fuego, pintado como si fueran... Y cuando cortaron la cuerda, este hombre cayó dentro del bidón. Este fue el ataúd de nuestro hermano Cayetano. Impresionante. Y fue llevado, como claro era impuro, no se podía enterrar en el cementerio, y fue quemado en un crematorio de la Inquisición junto al río Turia, que sabéis que es el río Turia el que pasa por Valencia, junto al puente de San José, un puente que hay allí. Pues nos dice, hermano, la crónica que hubo una reacción internacional impresionante. O sea que no se cuidaron de que fue en Valencia, no fue tampoco en ningún sitio. Valencia era una capital importante. Encima con la alevosía de lo hacemos y no nos importa. Y hubo una reacción internacional tremenda. Para aquel entonces, hermano, Inglaterra pues era aliada de los liberales, era aliada de las libertades, la libertad de expresión, libertad de religión. Hubo protestas de las embajadas de los países civilizados de nuestro entorno. Fue un escándalo, hubo protestas oficiales y de nuevo España quedó en el ridículo más total, más prehistórico, más papista que el Papa, como solemos decir, de país atrasado, de un país que ya, hermanos, fijaros, estaba el mundo civilizado, hablando de democracia, de parlamentarismo, de libertades, de votación, de educación, de la revolución industrial, todo lo que sabemos que era el siglo XIX, y España ahorcando a herejes, porque un hombre enseñaba los 10 mandamientos. Fue tanto que dice en la crónica que hasta Fernando VII censuró a la Audiencia de Valencia por confirmar esta sentencia, porque además lo hizo sin autorización del rey, porque una cosa de esa envergadura tenía que haber tenido el consentimiento por las repercusiones que tenía. Pasaron del rey y de todo el mundo, pero dice que tenía esta junta el respaldo del ministro de Justicia, Francisco Tadeo Colomarde, y del fiscal del rey, Calabuig. O sea que hasta los que estaban alrededor del rey eran reyes también títeres, porque Fernando VII, si leí las crónicas, ha sido el Borbón y el rey más nefasto que hemos tenido en esta parte de la historia. Y qué decirte, hay un testimonio también de un sacerdote católico que se llamaba Gaspar Bono Serrano. Este hombre era poeta y escritor y fue testigo ocular de los acontecimientos. Dijo que la Junta de Fe se metió en un embrollo e hizo lo imposible para que se retractara Cayetano, pero no lo consiguió. Ellos creían que amenazándolo, que presionándolo y tal y cual, conseguirían pues tapar el tema y se acabó. No se esperaban que una persona sola, porque no pertenecía a una comunidad, España estaba destrozada por la guerra civil, el protestantismo estaba arrasado. Podemos decir que casi es el primer protestante moderno, porque al poco ya viene Rule y empieza la segunda reforma que llamamos. O sea que, fijaros la lectura espiritual, con esta semilla de sangre, al poco empieza el Evangelio a arraigar en España. ¿Casualidades o obra de Dios, hermano? Los mártires, semilla de la Iglesia.
La muerte de este hombre al poco trajo un fruto que perdura hasta nuestros días. Y pues este hombre dijo esto, que se metieron en una lía y que no contaban con el apoyo de muchísimas personas. Fue un grupo de fanáticos que aprovechó para revivir esos fantasmas del pasado. Pero yo lo que os decía, detrás yo veo a Dios. Porque si de esta historia no sacamos la lección de que Dios estaba con este hombre y Dios estaba haciendo su obra, hermano, como testimonio. Es que es interesante cuando empieza a venir Rule, Josh Barrow y con las sociedades bíblicas, con los libros, es que le quitaban las Biblias de las manos. Había en nuestro pueblo español un hambre terrible por leer la Biblia, hermano, y libros que no leerían de ninguna otra forma. Los colportores, los hermanos empezaron a trabajar en condiciones precarias, como sabéis, con el borrico y a caballo en un carro. Así que la conclusión, amigos y hermanos, es que tenemos hermanos que han dado la vida por nosotros, solos, sin el calor de una iglesia, de una comunidad. Y aquí hemos visto en Cayetano Ripoll el fruto de un verdadero hombre de Dios, solo ante una cantidad de fanáticos tremendos. Cosa que hoy está ocurriendo en muchos hermanos del mundo árabe. Solos, se encuentran solitos y no renuncian a la fe por nada del mundo. Que Dios os bendiga y muchas gracias.